Bienvenidos una vez más a nuestro canal, un nuevo contra la demagogia. Efectivamente acaba de estallar un nuevo escándalo, un escándalo tremendo en el gobierno de Pedro Sánchez. Un escándalo que va a hacer tambalearse nuevamente al gobierno, que tiene que caer de un momento a otro, pero es que este escándalo es absolutamente brutal, intolerable y afecta nuevamente a ministros del gobierno de Pedro Sánchez. No estamos hablando ya de Ábalos, que no está en el gobierno, sino que estamos hablando de la propia raíz del gobierno de Pedro Sánchez ahora. Venga, vamos a verlo. Bien, efectivamente acaba de explotar un nuevo escándalo, que en realidad son dos, en el gobierno de Pedro Sánchez. Esto ya es asfixiante. Menos mal que lo tapa el Partido Popular con Mazón, porque es que si no, esto yo creo que no habría sociedad que lo tolerara. Eso, y además que Pedro Sánchez insiste constante y continuamente en que continúe la guerra en Ucrania. Obviamente todas las cortinas de humo son buenas para que Pedro Sánchez se mantenga en el poder y no se hable de sus escándalos. Pero es que esto es terrible, esto es tremendo, esta corrupción, yo no sé, es que es irrespirable. Vamos a comentar estos dos nuevos escándalos, porque yo de verdad que os digo que no comprendo cómo una sociedad puede soportar un gobierno con tanta corrupción. Y es el gobierno, por cierto, no sé si os habéis dado cuenta, pero Ábalos sigue siendo diputado, sigue cobrando de todos vosotros y de mí. Es increíble, ese es el representante de los españoles, es un representante de todos nosotros. Fijaos quién nos representa, ¿no? Pues eso, ahí sigue. Y nadie le exige que dimita. Eso es... Oye, Pedro Sánchez no decía que él perseguía la corrupción. Pues ¿qué hace ahí Ábalos, de diputado? Su mano derecha. Bueno, vamos a comentar estos dos escándalos porque son de verdad brutales. Vamos a empezar por uno, el otro es el que afecta al gobierno, pero en su raíz. Pero es que este también es que me parece brutal. Fijaos, esto es que es terrible, terrible. Fijaos, Claudia Montes, Miss Asturias 2017... fue contratada también por el gobierno de Pedro Sánchez, esta era otra amiga o novia de Ábalos, entre diciembre de 2019 y febrero de 2022. Es decir, 2 meses estuvieron contratadas esta chica y Jessica, porque coincidieron en el tiempo, y en el momento en que dejó de estar con Jessica Ábalos, solamente quedó contratada esta. Y esta fue contratada en Logiral, filial de Renfe, por supuesto, Ministerio de Transportes. Ya os digo, desde diciembre de 2019 a febrero de 2022. Al final, el mismo puesto, esto se ha filtrado hoy del informe de la UCO, el mismo puesto que tuvo Jessica en Ineco y en Transatec. Fijaos que además, os voy a contar luego ahora lo demás, porque esto afecta a Óscar Puente y afecta al gobierno de Pedro Sánchez. Además, se le hicieron, esto viene en el informe de UCO, os lo comento simplemente a título, porque, bueno, a título para que lo sepáis. 1.300 euros en varios pagos a cada una en Bizums de un amigo. Esto viene en el informe de la UCO, ¿no? De un amigo a través de Coldo. Bien, los Bizums, metálico, eso ya sabéis, pero bueno, es una cuenta de las cuales la UCO tiene sospechas que está vinculada con mordidas y comisiones de tema mascarillas o de otros. Pero el tema de la contratación, está contratada una Miss con dinero público, con nuestro dinero, y no trabajan, simplemente las contrataban porque eran la pareja de Ábalos, un diputado, un representante del pueblo español que sigue siéndolo y el cual sigue cobrando sus casi 100.000 euros como diputado de nuestros impuestos. Sí, ahí sigue. Pero fijaos, lo importante de este escándalo no es esa parte, lo importante es la parte que afecta ahora mismo, vamos a ver, a Óscar Puente, ministro de Pedro Sánchez, y podríamos decir que uno de los ministros más cercanos a Pedro Sánchez, ¿no? Óscar Puente es además prácticamente como amigo, ¿no? Bueno, pues Óscar Puente, en su día, bueno, hace unos días de hecho, ¿no? Ha intentado, presuntamente, por supuesto, presuntamente, porque si no es que se ha equivocado, ¿no? Presuntamente tapar esto. ¿Por qué? Porque se le preguntó, y estoy leyendo ahora, fijaos, os lo leo, en vez del informe de la UCO os lo leo de artículo 14. Dice, he preguntado, dice Óscar Puente, sobre esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales. No hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad. Les aseguro que si hubiera detectado alguna irregularidad, lo habría denunciado.
Entonces, bueno, pues eso es lo que él entiende, que se firmó ese contrato con una cuestión de que quería atender a circunstancias de la producción y en concreto un servicio de asistencia para Adif. Dijo, ¿y cómo fue contratada? ¿Acaso por sugerencia de Ábalos? Le preguntaron. Se recurrió a la bolsa de empleo, dijo Óscar Puente, de la empresa, y el currículum de Jessica era adecuado. Se hizo una entrevista personal y el resultado fue favorable. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que el otro día declaró Jessica en el juzgado. ¿Y qué dijo? Pues dijo que no, que nada, que le dieron el puesto, sin más, a dedo por ser ella, y que no tuvo que ir a trabajar ni un solo día. Que le dieron el sueldo sin trabajar ni un solo día. Contrato a dedo y sin ir a trabajar. Le pagaban el sueldo. Lo mismo que ha pasado con Miss Asturias, que también ha trascendido hoy. Esto pone en el disparadero absolutamente al gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Porque, hombre, obviamente que el gobierno de Pedro Sánchez haya estado contratando a las chicas de Ábalos, el gobierno de Pedro Sánchez, no se os olvide, el ministro de Pedro Sánchez, el ministro y mano derecha de Pedro Sánchez, José Luis Ábalos. Y ahora este es Óscar Puente, ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez. Que el gobierno de Pedro Sánchez haya contratado a 2 chicas, es que además es que da un poco de grima. Una de ellas, a Jessica, le ha cogido un catálogo que le pusieron de chicas. Bueno, que haya contratado a 2 chicas con nuestro dinero, en empresas del Ministerio de Transportes, para que Ábalos de esa manera pudiera mantener esa relación. Presuntamente eso es, supuestamente les hacía esos favores, y que el gobierno de Pedro Sánchez lo haya estado tapando, porque esto lo ha tapado el gobierno de Pedro Sánchez, esto se ha tapado. Esto no me pueden decir que no se sabía, es que aquí todo el mundo estaba ciego Pedro Sánchez. 4 años ha estado Ábalos con sus mangoneos presuntos, según la UCO, 4 años, desde antes de desde 2019, básicamente hasta que ya dejó de ser ministro de Transportes. Prácticamente 4 años de mangoneos, de contratos públicos a sus chicas, pagándole también, como sabéis, el apartamento de 2.700 euros. Todo esto lo ha podido hacer Ábalos sin que nadie se entere, y contratos públicos, voy a insistir, esto es un escándalo terrible. Ya no solamente a una, contrató a dos. Cuando dejó con Jessica, aunque 2 meses se solaparon, contrató también a Miss Asturias, con la que luego tuvo la relación. ¿Os dais cuenta? Si es que esto es brutal la corrupción del gobierno de Pedro Sánchez. Y vuelvo a insistir, esto se mantiene, posiblemente es la única manera de que se mantenga, porque el Partido Popular está ahora mismo tapándolo con Mazón. Porque Mazón se tenía que haber ido el día 1, fuera, después de lo que pasó en Valencia, fuera. Esto lo único que hace, que siga Mazón ahí, en lugar de haberlo quitado y puesto una persona nueva, es que da constantemente más y más pólvora al Partido Socialista y al gobierno para atacar al Partido Popular y hacer siempre la pantomima y el juego de siempre, y que no se hable de lo que se tiene que hablar, que son los escándalos del gobierno. Simplemente es eso, lo mismo que ahora Pedro Sánchez obviamente está muy interesado en que siga el conflicto nuclear, que también es una pantalla muy terrible, porque mientras estamos en un conflicto bélico, pues las personas ven eso como un problema gravísimo y no se fijan tanto en estos problemas de corrupción terribles del gobierno de Pedro Sánchez. Terribles. Esto es terrible, que el gobierno de España esté contratado a las chicas de los ministros con nuestro dinero sin ir a trabajar. Esto es terrible, es intolerable. Y una sociedad, y no me digáis que no, ya dejó de ser, estuvo 4 años Ábalos ahí, 4 años, sin que lo supiera Pedro Sánchez, nada de ello. Y ahora dicen además, y dice Óscar Puente, que no, que él miró esos contratos y estaba todo perfectamente hecho. ¿Qué os parece? ¿Que estaba todo perfectamente hecho? ¿Que realmente él no se dio cuenta? ¿Que nadie se ha dado cuenta de nada? ¿O que el gobierno realmente lo que ha hecho es una actitud corrupta y que lo han intentado tapar? ¿Qué es lo que os parece a vosotros? Mi opinión es que esto huele que apesta. Y además Ábalos sigue siendo diputado. Es que de verdad, sigue siendo diputado. Venga, dejadme like, comentarios abajo, que quiero ver lo que pensáis. Suscribíos con campanita, haceos miembros del canal si queréis apoyarme un poquito más. Un fuerte abrazo, y de verdad es que da asco lo mal que huele todo esto que rodea a la corrupción del gobierno. Un fuerte abrazo.